Dígalo conmigo, un buen guía. Hoy quiero hablar de la obra del Espíritu Santo. Y como ya se los he explicado, el Espíritu Santo no es una paloma, el Espíritu Santo no es un fuego, el Espíritu Santo no es un viento. No, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo mucho más grande que todo eso. Que tomó forma de paloma, sí, pero no es una paloma. Que se manifestó en un viento, sí, pero no es un viento. Sí, que se manifestó como lenguas repartidas como de fuego, sí, pero no es un fuego. Dígalo conmigo, eso no es. Pero hoy quiero hablar acerca de uno de los ministerios del Espíritu Santo en nuestra vida. Un ministerio que, déjeme decirle algo muy importante y no sé si usted lo ha analizado. Este ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida es uno de los más complicados. No por él, sino por nosotros. ¿Por qué, pastor? Porque lucha contra nuestra propia, lucha contra nuestra propia voluntad. Y eso es algo tremendo. El Espíritu Santo lucha contra nuestra voluntad. Ahora déjeme decirle algo, y esto es algo muy importante que la gente tiene que entender. El Espíritu Santo jamás me obligará a hacer algo. Va de nuevo. El Espíritu Santo jamás me obligará a hacer algo. Él me guía. Pero el que toma la decisión, voltee con la persona que está al lado y dile: eres tú, Miguelito. ¿Sí o no? El Espíritu Santo nos dice, nos señala, nos guía, hace su labor, su función, pero nunca nos obligará a hacer algo que no queremos hacer. Entonces es importante conocer cómo el Espíritu Santo trabaja. Por ejemplo, Romanos capítulo 8 verso 14 dice: porque todos los que son, dígalo por favor, porque todos los que son por el Espíritu de Dios, esa palabra es complicada. ¿Por qué, pastor? Ahí va. Porque creo que en la vida del creyente llegamos al punto en que de verdad somos guiados. O llegamos al punto en que de verdad hemos entendido que durante mucho tiempo dirigimos nuestra vida y nuestra vida tuvo fracasos. ¿Sí o no? O sea, cuando uno entiende que la forma en que yo dirigí mi vida me trajo fracaso, yo digo: ya no quiero dirigir mi vida. Quiero que alguien que conoce el futuro, el presente, dirija mi vida. Entonces es una lucha constante con nosotros. Es una lucha de todos los días en nuestra vida, donde el Espíritu Santo nos dice: eso no, esa manera de hablar no, eso que estás pensando no es correcto, ese lugar que piensas visitar no es el adecuado, esa manera de expresarte no es la correcta. Y el Espíritu Santo empieza a lucharnos, empieza a luchar con nuestra vida, porque empieza a hacer su función de guía y de verdad. Por ejemplo, yo no sé a cuántos les gusta en sus vacaciones ir a conocer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a conocer las pirámides. Me gusta mucho la historia. Me gusta mucho a mí eso. Y cuando tengo oportunidad, en 17 años solamente 3 veces he salido de vacaciones. Imagínese usted. Y cuando he podido, he ido a las ruinas. Y yo no sé si a usted le ha pasado. Usted llega a los lugares, por ejemplo, no sé, a algún lugar que a usted se le ocurra. Usted llega y afuerita está un guía. ¿Cuánto cobras? No, pues tanto. No, está muy caro, me meto yo solo. Usted se mete solo, ve las cosas, pero no conoce historia, no conoce el razón de las cosas. Entonces sí vio, pero en realidad no entendió nada. Por ejemplo, fuimos a un lugar, no me acuerdo el lugar. Hace 2 años fuimos y me impresionó porque entramos al lugar y estaba una de las pirámides muy grandes y nos dice el guía: aplaudan. Que aplaudan. Y cuando nosotros aplaudíamos, se oía como si un pájaro cantara. Y eso era algo increíble, era algo increíble. Pero usted se imagina si no hubiera llevado el guía, me hubiera perdido el aplauso y el pájaro el canto. Y el canto del pájaro, perdón, lo dije al revés, ni se dieron cuenta. Entonces, qué importante es un guía, ¿sí o no? Va de nuevo, qué importante es un guía. Porque no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Porque ¿cuántos saben que Él conoce lo que viene dentro de 10 minutos? ¿Cuántos saben que Él conoce lo que viene 2 horas adelante? ¿Y cuántos saben que Él sabe lo que viene el día de mañana?
Entonces, qué interesante es cuando nosotros nos dejamos, porque la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque aceptamos su guía, estamos bajo su abrigo, bajo su cobertura. Ser guiados por el Espíritu Santo no es solamente ser guiados, es aceptar su cobertura, es aceptar su guianza, es aceptar sus cuidados en nuestra vida. Porque alguien que es guiado es alguien que desea ser cuidado por Dios. Por eso es sumamente importante. Miren lo que dice la Biblia, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre, vamos, dígalo para que se despierte, no esté pensando en la barbacha, ahorita no la echamos. Pero el hombre no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son. Por eso, escúcheme bien, hay cristianos que batallan con la guianza de Dios. ¿Por qué? Porque su vida, hay áreas de su vida que todavía están siendo manejadas por la... Dígale al que está a tu lado, pellízquelo y dígale, por eso, por la carnota. Hay áreas de la vida que aún están siendo gobernadas por la carne de tal manera que hay cosas para nuestra vida que no pueden ser. Por ejemplo, le pongo un ejemplo para entendernos. Una persona que tiene una enfermedad y usted llega y le dice, Dios te puede sanar. No, ya me dijo el doctor que no. Me dijo el doctor que tengo que aprender a vivir con esta enfermedad. Y la persona, por más que usted le cita la palabra de Dios, no entiende que Dios puede hacer un milagro. ¿Por qué? Porque esa área de su vida todavía está movida por la carne. Pero cuando esa persona empieza a cambiar y empieza a dejar que el Espíritu Santo le guíe, esa persona tiene una esperanza de que por su llaga nosotros hemos ido, y vivimos en esa esperanza de que Dios puede sanar un cuerpo enfermo. Entonces el apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia de los Corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha ido en el camión, ha ido caminando y de repente oye una vocecita interna que le dice, háblale a esa persona? Alguien levante la mano, aquel que lo has hecho. ¿Lo hemos hecho? La mayoría de las veces no. ¿Por qué? Porque, pues, ni lo conozco. Y empiezas a platicar contigo mismo en lugar de platicar con el Espíritu Santo que te lo está diciendo. Hey, le estoy hablando a alguien aquí. ¿Sí o no? Empezamos una plática con nosotros mismos. Yo ni lo conozco. Quién sabe por qué será. Pero no te das cuenta que la plática no es contigo mismo. La plática debe ser con el Espíritu Santo. Señor, ¿por qué quieres que me le acerque? ¿Por qué? Ahí va. En eso consta el ser. En eso consta el ser guiados por el Espíritu de Dios. Sí, uno tiene que aprender a oír la voz de Dios, porque esa es la forma en que Dios guía nuestra vida para cosas. De repente Dios te ha dicho o has tenido un sentir en tu corazón de no ir a tal lugar y vas y algo pasa. ¿Por qué? Porque no entendiste que el Espíritu Santo te dijo no lo hagas. Pero como esa área de tu vida todavía está en fuiste y te hiciste un chipotote. ¿Por qué, pastor? Porque parece ser que nuestra vida no quiere batalla para ser guiados por el Espíritu Santo. Parece ser que nuestra vida batalla para recibir una orden, una instrucción del Espíritu Santo en nuestra vida. Y conforme avancemos en el sermón, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder conocerlo. Cuando vivas en el Espíritu, verás la vida desde el punto de vista de Dios. Va de nuevo. Cuando vivas en el Espíritu, verás la vida desde el punto de vista. Imagínese. Se crea un edicto, el rey Nabucodonosor, donde dice: todo aquel que ore a otro Dios que no sea el rey Nabucodonosor va a ser echado en el foso de los leones. Cualquier persona en su mente natural diría: mangos. Del hebreo, no lo voy a hacer. Del griego, que lo haga otro. Y dirá: no lo hago. Prefiero no orar, ni a Dios ni a nadie, porque piensa de una forma. Pero
Cuando tú ves a través de los ojos cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, verás la vida desde el punto de vista. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir, porque veía la vida desde el punto de vista de Dios. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, empezamos a tener una percepción diferente. Por eso, yo no sé si a usted le ha pasado, a los hermanos que están metidos siempre aquí en la iglesia, que Dios los bendiga. La gente ¿y por qué estás tanto metido en la iglesia? ¿Qué te dan algo? Ay, no, es que tanto en la iglesia no. ¿Por qué? Porque alguien ve la vida desde el punto de vista de Dios, y el otro no lo ve desde el punto de vista de Dios. Entonces, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a ser diferentes. ¿Por qué? Porque vamos a ver la vida desde el punto de vista de Dios, y eso marca la diferencia en nuestra vida. Por eso es sumamente importante ser guiados por el Espíritu Santo. Cristo decía lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Otra vez, Él os guiará. ¿A dónde? Él no te va a guiar a la mentira. ¿A dónde te va a guiar? Por eso somos confrontados. Él te guiará a toda verdad. Dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán. Mire qué interesante. Él me dice, me va a decir las cosas que ¿qué? Eso quiere decir que Él conoce el futuro. Por eso qué importante es dejar que nuestra vida sea guiada por el Espíritu Santo. Los retos de Dios son así. Dios nos habla en nuestra vida a través del Espíritu Santo, nos guía por un camino. Pero escúchenme bien esto: tú ves lo que está en el presente, pero Él ya vio lo que está en el futuro. Por eso cuando nosotros nos agarramos la mano del Espíritu Santo y le digo: vamos, no importa lo que venga, vamos, Él ya sabe hacia dónde vamos. Por eso el ser guiados por el Espíritu de Dios es algo seguro para nuestra vida. Creo que es importante. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a tratar de ver quizás las cosas desde el punto de vista natural. Por eso es necesario que nuestra vida tenga un encuentro con el Espíritu Santo. El salmista decía esto: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra. Wow, mire qué interesante. Tu buen espíritu me guíe. ¿Y para qué me va a guiar? Diga conmigo: para tomar las mejores decisiones. ¿Para qué me va a guiar? Para tomar las mejores y sabias decisiones en mi vida. Que el Espíritu Santo me guíe a toda verdad y a toda justicia. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo que a veces pongo. Cuando tomamos la decisión de dejar nuestro trabajo secular y venir, era como dar un paso al precipicio. Era como dejarlo todo, perder 22 años laborales y ni un peso siquiera partido por la mitad, porque así se portó la empresa conmigo. ¿Y qué tenía que hacer el Espíritu Santo? Me dijo: hazlo. Yo: Señor, tengo medio. Como dijo el profeta, me dan ñáñaras. No sé qué hacer, Señor. Y luego, y uno de la forma natural empieza a ver la familia, y tú dices: hay muchas cosas que suplir, Señor. ¿Cómo le voy a hacer? Pero está bien, Señor. Tú me dices: voy a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Porque yo le decía a Dios: mira, Señor, con que no me falte que comer. Pero Dios tenía otros planes. Pero Dios tenía otros planes. Y aquí están los planes. Tú a veces no vas a saber lo que está en el Mire, cuando hay una película en el cine, porque yo sé que son cinéfilos todos los que están aquí, ¿te gusta que te cuenten la película? A ver, escúpalo. No, así cállate. Un soplamocos para que se calle. ¿Por qué? Porque a uno le gusta ver la trama, ¿verdad? Eso le gusta. ¿Tú te imaginas? Por ejemplo, si Dios le dijera al hermano Juanito: no se vaya a atragantar. Si Dios le dijera al hermano Juanito: Juanito, vete a África donde hay caníbales. Es que está gordito, por eso. Y el hermano Juanito dijera: pero Señor, ¿por qué allá? Y Dios le dijera: ve.
¿Su carne batallaría? Obvio que batallaría. Pero yo quiero decirle algo. Dios conoce todas las cosas. El asunto es que nosotros queremos que el Señor nos diga lo que va a hacer. Y déjeme decirle algo. Si el Señor viniera con el hermano Juanito y le dijera: Juanito, te vas a ir a África donde hay caníbales, pero no te preocupes, nadie te va a comer. Ah, no, sí voy, Señor. Pero Dios no te lo va a decir. Porque Dios espera que confíes en Él, no que confíes en el destino que te espera. ¿Alguien me comprendió? Sí, porque que Dios me diga: mira, deja el trabajo, al cabo en unos años no va a pasar nada. Y yo, no, pues sí, no me les aviento el trabajo en la cara. Pero Dios nunca me dijo eso. Dios solamente me dijo: sígueme. ¿Qué, Señor? Sígueme. Pero, pues, ¿qué va a haber, Señor? ¿Qué te importa? Tú sígueme. Y cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo, yo le aseguro que Él tiene algo mejor que lo que tienes hoy. ¿Me está comprendiendo? Ser guiados por el Espíritu Santo es complicado, es difícil, pero es una labor que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Por eso el rey David decía esto: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ahora, ¿por qué es necesario ser guiados por el Espíritu de Dios? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué es necesario en la vida que seamos guiados por el Espíritu Santo? Me gusta lo que dice el salmista, porque él lo veía desde varios puntos de vista. El Salmo 139, 23 y 24, mire lo que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Escuche, porque eso está profundo. Pruébame y conoce mis... ¿Cómo se conocen los pensamientos? Se va a poner interesante esto. ¿Cómo se conocen los pensamientos? Mire lo que Dios dice. Eso está bien interesante. Examíname, Señor, aquí estoy. Échale una radiografía a mi alma y conoce. ¿Cómo se conoce el corazón? El que era mi pastor me dijo algo que siempre lo he guardado en mi corazón. ¿Quieres conocer a una persona? Ten un conflicto con él. Ten un conflicto con esa persona y te darás cuenta si te ama o no te ama. Y eso lo he guardado en mi corazón, de verdad. Escuche: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce. Ahora, ahí les va. Diga conmigo: cuando leo la Biblia, tengo que leerla detenidamente para entenderla. Dios, ¿qué acaso Dios no conoce el corazón? ¿Y qué acaso Dios no conoce los pensamientos? Dios los conoce. Entonces, Dios, ¿para quién tenía que ser conocido el corazón y para quién tenía que ser conocidos los pensamientos? Para David. La Biblia dice engañoso. O sea, ¿el corazón mismo de nosotros nos puede engañar? Claro que sí. Y Dios dijo esto: por favor, conoce mi corazón. Quiero, Señor, reconocer lo que hay dentro de mí. Quiero saberlo. Alguien que está en escasez: el día que yo tenga lana voy a ser generoso. Pero el día que tienes lana, no lo eres. Y Dios, escúcheme, porque eso está interesante. Por eso es necesario ser guiados por el Espíritu. Te voy a examinar tu corazón. Voy a hacer que conozcas tu corazón. Por eso, ¿está listo para lo que le voy a decir, iglesia? Dios te empieza a bendecir y empiezas a cambiar. El corazón empieza a ser ¿qué? Expuesto. El verdadero. Alguien dice: no, pastor, yo no era así. No, sí eras. Lo que pasa es que no se había dado la oportunidad para hacerlo. ¿Alguien me está comprendiendo lo que les quiero enseñar? Y esa persona que Dios empieza a bendecir, empieza a cambiar el corazón, la manera de pensar. ¿Por qué? Porque Dios te está revelando tu corazón y te está diciendo: hey, aquí nos detenemos. Necesito que cambies el corazón para seguirte.
Eso era lo que el salmista le estaba diciendo: Señor, por favor, ayúdame a conocer mi corazón. Alguien dijo: ¿quieres conocer a una persona? Dale poder. ¿Quieres conocer a una persona? Dale poder y vas a ver lo que hay en él, en el corazón. Entonces es importante que nuestra vida sea revelada por el Espíritu Santo. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame. ¿Cómo nos prueba Dios? Qué seriedad, Dios mío. ¿Cómo nos prueba Dios? Cuando Dios nos prueba, no nos prueba para saber qué va a pasar. Nos prueba para que nosotros nos demos cuenta de las decisiones que estamos tomando. ¿Alguien me está comprendiendo? Y cuando nosotros nos damos cuenta de las decisiones que estamos tomando, Dios me dice: qué bien o qué mal. Sigue con esa actitud o cámbiala. Ese es el deseo de Dios en nuestra vida. Por eso es importante: pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí qué. A ver, vamos. Quiero explicar bien esto y perdón si me voy a llevar mucho tiempo aquí. Y ve si hay en mí qué. ¿Que acaso David no los podía ver? Por eso la palabra de Dios es tan preciosa cuando nos metemos en ella y la digerimos. Escuche, le voy a enseñar algo. Examíname, oh Dios, y conoce mí. Pruébame y conoce mis. Está hablando de algo que aún no sucede. Dijo pensamientos, no acciones. Está hablando de lo que está dentro, guardado, que todavía no sale. Pruébame lo que está dentro de mí. ¿Qué voy a hacer el día que tenga una oportunidad? ¿Qué voy a hacer el día que prospere? ¿Qué voy a hacer el día que pueda hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión? Pero hoy, antes de que me enfrente a ella, yo quiero saber, Señor, ¿cómo está mi corazón? Quiero saber si estoy preparado para enfrentar eso que pueda ser bueno, pero que para mí se va a convertir en algo malo. Entonces el salmista está diciendo algo profundo: y ve si hay en mí. Señor, hay algo que yo no puedo entender, pero ¿qué va a pasar conmigo el día que tú me bendigas de una manera grande? ¿Qué va a pasar conmigo el día que me des poder? ¿Qué va a pasar el día que tú hagas algo extraordinario? Es más, el día que tú me uses como nunca has usado a nadie. Señor, ¿qué va a pasar conmigo? Yo lo quiero saber antes para no equivocarme. Ay, qué aguados. Ahí va otra vez. Pregunto, ¿me están entendiendo? Me regreso. Lo que el salmista está diciendo: antes de que sucedan las cosas, yo quiero saber qué reacción voy a tener. ¿Para qué? Para corregirla antes de que suceda. Por eso es tan profundo este verso. Y ve si hay en mí caminos de perversidad. ¿Y qué? Y guíame para tomar la sabia decisión. Que cuando yo me enfrente a lo que no sé cómo voy a reaccionar, cuando yo me enfrente a eso, pueda reaccionar de la manera correcta. Sí, Señor, mi vida para ti. Y cuando Dios te llama: no, Señor, ya no quiero, Señor. Porque engañoso es Él. Le voy a decir algo. ¿Usted cree que en diciembre cumplimos un año de estar construyendo? Un año. ¿Usted cree que de repente yo no estoy cansado? Es más, ahorita vengo con el puro suspiro de mi alma. Sí, de verdad, vengo con el puro suspiro de mi alma. Esta semana fue increíble en el trabajo, en la construcción. Sí. Y como digo, cada vez entiendo más al apóstol Pablo, cada vez lo entiendo más. Problemas en el ministerio, problemas en la familia, problemas en la casa, problemas en la iglesia, problemas afuera, problemas adentro. Cada vez lo entiendo más. Y de pronto todas esas cosas desgastan. Hace unos días les mandé al grupo de los líderes, les mandé una frase donde el cansancio puede destruir la pasión.
Sí puede. Sí puede destruir la pasión. Por eso es importante entender que necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Señor, ¿cómo enfrento esta situación? Señor, ¿cómo le hago para salir de esto? Señor, ¿cómo le hago? Porque si yo me pongo a pensar a mi manera, voy a fracasar. Pero si dejo que el Espíritu Santo me guíe, Él me va a dar el mejor camino para resolver. Entonces, ahí es cuando uno empieza a renunciar a sus propios deseos y a sus propios anhelos. Por eso Proverbios dice lo siguiente: hay caminos que al hombre le parecen, pero su fin. Mire qué interesante. Hay cosas que a nuestro parecer son buenas, agradables, pero Dios dice: pero momento, no te dejes guiar por lo que ves, déjate guiar por el Espíritu Santo, porque Él sí sabe lo que hay más allá. Entonces nuestra vida tiene que empezar a renunciar a no guiarnos por la vista, sino a guiarnos de verdad por la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Pastor, ¿eso es complicado? Claro que es complicado. ¿Qué significa ser guiados por el Espíritu Santo? Pero ¿qué significa, pastor, que yo me deje guiar por el Espíritu Santo? Hay 5 cosas que la Biblia enseña. Diga conmigo: 5. Así quedarán los rayados hoy contra el león. 5. Ya ve que los tigres muy apenas pudieron. Andar, pensar, ocuparse, vivir y hacer. Lo repite conmigo, por favor. Número 1, andar, pensar, ocuparse, vivir y hacer. ¿Qué significa ser guiados por el Espíritu Santo? Estas 5 cosas, y muy rápido se las quiero enseñar. Andar, según Romanos 8:4, porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al. Es decir, necesitamos andar conforme al Espíritu Santo. Número 2, pensar. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces también necesitamos pensar. Número 3, dígalo conmigo: ocuparse. Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vamos por la 4, diga conmigo: vivir. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de. Pero la última, hacer. Dígalo conmigo: hacer. Romanos 8:13, que quiere decir: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces son 5 cosas importantes que nosotros debemos de empezar a pensar en nuestra vida. Ahora, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? Pastor, ¿cómo el Espíritu Santo me guía? Y aquí se va a poner un poquito difícil esto. Primero, dígalo conmigo: por medio de las Escrituras. Por eso yo le insisto a la iglesia: tiene que leer la Biblia, tiene que leer la Biblia, para que conozcan lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. El Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mí. Entonces eso quiere decir que la palabra nos revela lo bueno y lo malo. ¿Para qué? Para seguir lo bueno. Número 2, mediante el sentir en nuestro espíritu. Filipenses capítulo 2 verso 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como por su buena voluntad. Eso quiere decir que Dios pone un sentir en nuestra. Hay personas que me dicen: pastor, tengo duda de hacer esto. Y yo le digo a la gente: si tienes duda, no lo hagas. ¿Para qué te metes en problemas? Si tienes dudas, no lo hagas. Pero vamos a la tercera: por medio de su voz. Hechos 13:12, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces esas son las formas en que el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Pero déjenme decirle algo, porque quiero llegar a un punto. Hechos 16, 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue. No, díganlo, esto se va a poner interesante. A esto quería llegar.
y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. Diga conmigo, tengo que meditar. ¿Es malo predicar la palabra de Dios? ¿Zona VIP? ¿Zona mega VIP? ¿Zona ultra mega VIP? ¿Por qué el Espíritu Santo se lo prohibió? Pastor, voy a hacer algo para Dios. Momento. El que hagas algo para Dios no quiere decir que Dios está ahí. Va de nuevo. Diga conmigo, tengo que sobarme porque lo que sigue va a estar difícil. No porque haga algo de Dios, Dios está ahí. ¿Quedó claro eso? El Espíritu Santo le habló a Pablo, imagínense a quién, y le dijo, les prohibió por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, y uno dice, Señor, pero ¿por qué? Pues si vamos a predicar tu palabra. Hay cosas, ¿cómo lo digo para que se entienda? Hasta lo estoy pensando. Hay cosas que la iglesia no entiende. Y no porque no sepas, sino porque no conoces el trasfondo, lo que va a producir eso que queremos hacer. El Espíritu Santo le dijo a Pablo, no vayas a estos dos lugares, no vayas. ¿Es malo predicar la palabra de Dios? No, no es malo. Simplemente no quiero que vayas. Y alguien dice, por ejemplo, cuando alguien me dice, pastor, es que quiero hacer esto para Dios en la iglesia, y yo le digo, no. Escúchenme bien. Toda la gente va a pensar, el pastor anda en la carne. El pastor no me deja adorar a Dios. El pastor no me deja servir a Dios como yo quiero. Lo que tú no te das cuenta es que hay cosas que el Espíritu Santo nos dice. Escúcheme. No que lo que vas a hacer sea malo, sino que lo que va a producir eso en tu vida no es correcto. Se los pongo de otra manera. Alguien que sabe predicar, alguien que sabe, pero cada vez que se baja del púlpito, y no estoy hablando de esto, estoy hablando en general. Cada vez que se baja del púlpito hay orgullo, soberbia, y uno dice, no lo vuelvo a poner a predicar, porque le estoy haciendo bien o le estoy haciendo mal. Si lo pongo a predicar, ¿le estoy haciendo bien o le estoy haciendo mal? Otra vez, si lo pongo a predicar, ¿le estoy haciendo bien o le estoy haciendo mal? Le estoy haciendo mal. ¿Pero va a ser algo bueno? Pero en él le va a producir algo. ¿Y qué es mejor? ¿Que haga algo bueno para ustedes y algo malo para él? Porque ¿de qué me sirve ganar al mundo entero si me pierdo a mí mismo? Entonces, ¿qué hago yo? Frénate, para acá. Tu vida está mal. ¿Por qué? Porque veo soberbia, orgullo. No, pastor, es que Dios me usa. Gloria a Dios porque Dios te usa. Pero lo que estás haciendo te está haciendo mal. ¿Alguien está comprendiendo eso? Por eso, escúchenme. No que sea malo que Pablo quería ir a Frigia, y no que sea malo que Pablo quería ir a Bitinia. No. Sino quizás lo que iba a producir no era algo correcto. Y el Señor dijo, te detienes. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque de momento no se puede. Y no porque sea malo, sino porque lo que iba a producir no era algo correcto en la vida. Y ahí es donde a veces la iglesia batalla para entender las instrucciones del pastor. Ahí es donde la iglesia a veces batalla para entender las instrucciones del liderazgo. ¿Por qué? No, pastor, pero ¿por qué? Si estoy haciendo algo bueno.
pero te está produciendo algo. Otra vez, pero te está produciendo algo. Yo me he dado cuenta que cuando alguien es usado por Dios y no se le corrige, haces algo bueno, pero en ti está produciendo algo. Entonces eso es incorrecto. Por eso hay momentos. ¿Alguien me está comprendiendo? Porque los noto así como que, ¿para qué venía, pastor? Pero créanme que esto que les estoy enseñando es profundo, porque quiero que usted aprenda. No es el hecho que Dios me use, es el hecho que produce cuando Dios me usa. ¿Qué produce dentro de mí? Por eso el Espíritu Santo va sobre nuestra vida y nos hace conocer nuestros pensamientos y nuestro corazón. El Espíritu Santo lucha con nosotros y nos dice, y luego de pronto, pero pastor, voy a decir algo. No estoy hablando de aquí, otra vez lo vuelvo a decir para que nadie malentienda. Pero pastor, es que predicaba, enseñaba muy bonito. Sí, pero le estaba haciendo mal en su corazón. Dios le dio el reinado a Saúl. Sí. Y hay una diferencia muy grande y se las voy a explicar en 2 minutos. La diferencia con Saúl y David es que Saúl fue el rey del pueblo. David fue el rey del corazón de Dios. Señor, queremos rey. Ah, ¿quieres un rey? Pues órale, ahí te va. Fue el rey del pueblo. Y David, ¿no? He encontrado un hombre conforme a mi corazón. Esa es la gran diferencia de uno y otro. El problema es que era rey, pero estaba haciendo cosas. Por eso cuando uno viene y dice, momento, esto no está bien. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo sin nada, pero cuando yo disciplino a alguien de la alabanza, ¿por qué cree que lo hago? Porque me cae gordo, porque soy el pastor y tengo autoridad para hacerlo. No, ¿por qué lo hago? ¿Qué haces? No, va de nuevo. Me importa más tu corazón que lo que haces, porque lo que tú haces otro lo puede hacer, pero quien tú eres nadie más lo puede ser. ¿Me está comprendiendo? Por eso de repente, pastor, pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Porque estaba perjudicando su corazón. Y mi responsabilidad aquí en este lugar no solamente es formar un grupo de alabanza. Bueno, eso le toca a Ricky ahorita, formar un grupo de alabanza, pero a mí me toca formarles el corazón. ¿Me está comprendiendo? Por eso es sumamente importante. Y cuando vemos algo dentro de la iglesia que se está saliendo de los parámetros, decimos, se detiene. Pero pastor, si eso glorificaba a Dios, claro, pero tu corazón se salió de los. Y hay que cuidarlo. Claro que la gente cuando le decimos, ya no me quieren, todos me odian. No, te estamos cuidando. Queremos cuidarte tu corazón. ¿Por qué? Porque casi siempre nadie se da cuenta de lo que hace. Siempre son otros los que se dan cuenta. Porque así es la trampa de nuestra vida. Por eso es importante entender por qué el Espíritu Santo le dijo eso a Saulo, a Pablo: no vayas. No porque fuera malo, sino porque iba a producir algo. Hechos 8:26 al 31. Ay, siento como que así, como que, ay, pastor, ¿para qué venía ahorita en la mañana? Me hubiera quedado con la cobija, con el San Marcos arriba y unos 5 tacos de barbacoa. Hechos 8:26 al 31. Un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Habló a quién? A Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, por eso se cree que en Etiopía el evangelio llegó por este hombre. Escuche: el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro.
Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase. La perfección de Dios cuando el Espíritu Santo te habla. Había alguien que estaba leyendo, alguien que no entendía, y había alguien que sabía interpretar lo que estaba leyendo. Porque cuando el Espíritu Santo habla y nos guía, Él ya tiene todo sincronizado. Va de nuevo. Cuando el Espíritu Santo nos habla, cuando el Espíritu Santo nos guía, es porque Él ya tiene todo sincronizado para que encajemos en el tiempo de Dios. Por eso cuando nosotros le hacemos caso a Dios, entramos en una conexión perfecta con lo que Él quiere hacer en la vida. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Hechos 10:19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, escuche, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres. Wow, la Biblia dice que Pedro estaba en una azotea que eran como las 3 de la tarde, porque era la hora 9 del día. Eso quiere decir que eran aproximadamente las 3 de la tarde, porque de las 6 contaban, las 6 de la mañana era la primera hora. Usted cuéntele así, porque así eran los días judíos. Entonces, a la hora sexta, a la hora novena, eran como las 3 de la tarde aproximadamente. Y la Biblia dice que Pedro subió a la azotea y mientras le preparaban unos huevitos con carne seca, chile, tomate y cebolla y tortillas de harina, frijoles refritos y una Coca-Cola de dieta. Todo eso le estaban preparando. Y la Biblia dice que Pedro tuvo una visión de un lienzo que bajaba del cielo de los 4 extremos, y adentro había animales impuros, para que me entiendan. Había animales impuros que un judío tiene prohibido comer. Y Dios le dice: Pedro, mata y come, porque Pedro tenía hambre. Y Dios le dice: mata y come. Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado por mi boca, ¿cómo me pide? Y Dios le dice: nada de lo que yo limpié le llames inmundo. Dios estaba sincronizando los tiempos. Diga conmigo: estaba sincronizando los tiempos. De pronto allá abajo alguien toca y Pedro no oyó porque estaba pero el Espíritu Santo, que tiene todo sincronizado, le dijo a Pedro: 3 hombres te buscan. Pero ¿cómo, Señor? Si 3 hombres te buscan, así es que ve por ellos y no les digas que no. Wow, qué sincronía. Por eso cuando el Espíritu Santo nos diga algo, hágalo sin temor. Él ya tiene todo sincronizado. Él ya tiene todo para que encaje de la manera en que Él quiere. He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo... Wow. Mire qué cosa tan interesante. Yo los he enviado. Eso quiere decir que el Espíritu Santo, cuando nosotros somos guiados por Él, Él ya tiene todo en sintonía. Usted y yo no debemos de tener temor, porque Él ya sabe lo que sigue. Él ya preparó todo. Por eso es importante que nuestra vida aprenda a ser guiados por el Espíritu. ¿A alguno de ustedes le ha pasado que usted se topa una persona, el Espíritu Santo le dice: háblale, y esa persona le oye con atención y le ha dicho: eso era lo que yo necesitaba? ¿Por qué crees? Porque tú te dejaste guiar y el Espíritu Santo tenía todo para que eso sucediera. Ahora, déjeme decirle, ¿cuántas citas divinas habremos perdido por no oír la voz del Espíritu Santo? Porque sabe, le voy a decir algo y espero que me lo crea. ¿Sabes que todos los días nuestra agenda está basada en el Espíritu Santo? No, usted no entendió lo que yo le quiero decir. Todos los días el Espíritu Santo nos hace una agenda todas las mañanas. Y de repente, por eso de repente tú sientes: háblale a aquel, y yo: es que Dios te agendó una cita. Y a veces lamentablemente no llegamos a ella. Nosotros necesitamos aprender a ser guiados por el Señor. Por eso la Biblia dice: si vivimos por Él, andemos por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por... Si el Espíritu nos dio vida, también nos quiere guiar. No se conforme con tener vida en el Espíritu, sino que ahora tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Por eso el salmista entendía perfectamente esto, y el Salmo dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré
Te haré entender. Mire qué interesante. Dios me va a hacer entender y me va a enseñar el camino en que debo de andar. ¿Cómo? Cuando el Espíritu Santo viene a mi vida y me empieza a enseñar cosas y me empieza a decir: eso no, por esto, por esto, por esto. Esto no, por esto, por esto, por esto, por esto. Y yo digo: Señor, ya entendí lo que me quieres decir. Y es cuando uno toma la decisión correcta. Por eso la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida es sumamente necesaria. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis ¿qué? Otra vez, no estáis ¿qué? Bajo la ley. No. La ley es 1, 2, 3, 4 y Dios dice: te vas a ir por aquí. Este es el camino correcto. Por eso cuando nosotros somos, corrige el camino y regrésate por acá. Es el Espíritu Santo que está guiando nuestra vida. Es el que le está dando dirección a nuestro corazón. Es el que nos está diciendo cuál es el camino que debemos escoger. Y todavía cuando tomamos una decisión correcta, ¿por qué crees que somos redargüidos? Cuando tomamos una decisión incorrecta, ¿por qué crees que somos redargüidos? ¿Qué busca el Espíritu Santo? Que nos regresemos del camino que tomamos y tomemos el camino correcto, porque nunca va a dejar de guiarnos. Escúcheme bien: aunque andemos en camino equivocado, nunca dejará de guiarnos. No, quiero que le quede claro eso. Aunque andemos en camino equivocado, nunca dejará de guiarnos. Nunca dejará de decirnos: por ahí no, eso que hiciste está equivocado, ese camino no es el correcto. Y estará con nosotros hasta que regresemos al camino correcto que Él nos ha trazado. Por eso, uno de los ministerios más complicados del Espíritu Santo para nosotros, no para Él, para nosotros, es dejarnos, jóvenes y adolescentes que están aquí, si tú quieres tener una vida de éxito, déjate guiar por Él. Si ustedes quieren tener una vida de éxito, déjense guiar por Él. Sí. Porque si nosotros que ya estamos mayores hemos sido bendecidos por el tiempo que Dios nos ha guiado, imagínate tú que empiezas. Qué bendecido puede ser cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo, y Él te va a llevar a toda verdad y a toda, porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces qué precioso es cuando yo tomo de la mano al Espíritu Santo y le digo: así, Señor, así voy a confiar plenamente en ti. No voy a ver, simplemente voy a caminar y a seguir por donde tú quieras que yo siga. Y yo le aseguro que iremos de gloria en gloria y seremos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngase de pie, por favor. Señor, sé que somos complicados los seres humanos. Sé que batallamos para recibir órdenes. Sé que batallamos para recibir instrucciones. Sé que batallamos para recibir una guianza. Lo vemos desde que somos hijos. Batallamos para hacerle caso a nuestros padres. Batallamos para hacerle caso al jefe del trabajo. Batallamos para hacerle caso al maestro de la escuela. Siempre batallamos con lo que se llama autoridad. Siempre batallamos con aquellos que nos quieren guiar en el camino. Siempre batallamos con aquel que nos quiere dar una instrucción correcta que va en contra de nuestra manera de pensar. Hoy vengo a tu casa, hoy vengo a la iglesia, hoy vengo a tus caminos y me doy cuenta que también en tus caminos hay una persona llamada Espíritu Santo que me guía, que me da instrucciones, que me da indicaciones a mi vida, para que mi vida, sin duda, Señor, como batallé con el maestro, con mis padres para aceptar su guianza, sin duda batallaré para ser guiado por el Espíritu Santo.
Pero en el transitar de mi vida me he dado cuenta que cada vez que yo obedezco a esa voz del Espíritu Santo, he sido bendecido. A través del caminar en mi vida me he dado cuenta que cada vez que yo hago caso a la guianza, a la instrucción, soy librado de muchas cosas equivocadas. Señor, me doy cuenta de lo bendecido que es ser guiado por ti, pero sobre todo tomarte de la mano y caminar de acuerdo a tu preciosa voluntad. Me doy cuenta de eso, Señor. Y por eso hoy, Señor, en mi vida adulta, me doy cuenta que me hubiera librado de muchos golpes si hubiera sido guiado por ti desde antes. Pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy esta mañana delante de ti pidiéndote que me ayudes. Ayúdame, Señor, a entender mi corazón, porque engañoso es. Escudriñame, Señor, todos los días de mi vida. Escudriñame. Escudriña mi corazón, Señor, y ve si hay en mí caminos de perversidad, pero guíame por el camino eterno. Señor, confronta mi corazón para que nunca se desvíe. Confronta mi manera de pensar para que nunca piense diferente a tu palabra. Confronta mi vida, Señor, para que cuando tenga que tomar una decisión la tome de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo. Señor, aquí estoy. Aquí estoy esta mañana reconociendo, Señor, que no sé dirigir mi vida. Reconozco que no sé dirigir mi vida. Me siento incapaz de dirigir aún mi propia vida, Señor. Por eso creo que tú, Señor, eres la persona ideal para dirigirme. Por eso creo con todo mi corazón, Señor, que tú eres el que debe de dirigir mi vida. Señor, gracias por guiarme. Gracias por luchar conmigo. Gracias por hacerme ver mis errores. Gracias, Señor, por hacerme y confrontar mi corazón cuando pienso, cuando quiero tomar una decisión incorrecta, cuando quiero hacer una acción que no te agrade. Gracias por confrontarme, porque sé que es la manera en que tú guías mi vida, guías mi corazón. Y por favor, nunca dejes de confrontarme. Quiero ser guiado. Quiero ser guiado. Quiero renunciar a mi propia voluntad para que tu voluntad sea ejecutada en mi vida. Espíritu Santo, afina mis oídos para oír tu voz. Afina mis oídos y mi corazón para poder discernir tu voz, por favor. Afina, Señor, mi oído y mi corazón para poder discernir la voz del Espíritu Santo, que a veces habla, que a veces pone un sentir en mi corazón, que a veces utiliza a otras personas para guiarme y orientarme. Ayúdame, Espíritu Santo, sensible. Ayúdame a que no haya soberbia, orgullo en mi corazón pensando que yo soy dueño de mi destino, cuando he decidido que tú guíes mi vida, Padre. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Y guíame. Guíame, Padre, guíame. Guíame en medio de un mundo convulsionado.